Entonces, nada, lo que estábamos tratando de ver, Diana, es todo una hipótesis. Hablemos sin saber, ¿no? Estamos hablando sin saber mucho de qué estamos hablando, pero estamos imaginando una cuestión mecánica, ¿no? Para poder dimensionar cuál sería la fuerza en la cabeza del fémur estando parado en una pata, estando yo parado en una pata. Entonces, hicimos como un análisis, y esa es la parte que no sabemos. Sabemos, sí, que no estamos pifiados, lo que no sabemos es la dimensión específica, y eso puede tener consecuencias importantes en el cálculo, ¿no? Y habría que medir. Pero las consideraciones que estamos haciendo es que el trocánter mayor, como en esa inserción del trocánter mayor, los músculos, el paquete de músculos que sostienen la vertical, que son músculos que operan oblicuamente, tienen una tensión promedio bajo un ángulo de 80 grados. No sabemos cuánto vale esa fuerza, esa tensión no la sabemos, pero suponemos que está a 80 grados. Y sabemos otro tema más, que también tiene que ver con mecánica, es que las fuerzas aplicadas eh, generan efectos diferentes si las aplicas en distintos lugares. No sé cómo decir. Yo tengo la inserción del hombro, la inserción o lo que sea, un punto de palanca, ¿no? Acá en el hombro. Entonces, aplico una fuerza acá, ¿eh? En este lugar. Entonces yo agarro un Broly, que por lo menos lo tengo ahora, mira, tengo uno que se llama Física para las Ciencias de la Vida, de Alan Cromer. Tiene adentro un montón de cosas, pero lo traje, pero no lo leí. Bueno, entonces, imaginá así la carga y cuánto soporta el hombro, y ahora haces lo mismo en el extremo de la mano. ¿Eh? Puedes hacerlo en tu casa sin ayuda de auxilio de tus padres. Entonces, la misma carga, ¿sí?, aplicada en distintas distancias en relación al apoyo, genera efectos diferentes. Hay una relación entre la fuerza y la distancia aplicada. Parecería que mientras más te alejas vos del punto de apoyo, ¿sí?, la fuerza tiende a generar una torsión o una rotación mayor, un efecto de rotación mayor. A eso se le llama momento de una fuerza. Entonces, por eso yo les decía que esta distancia que yo estoy considerando, ¿sí?, va a ser la proporción esta. Si esto está a 17 y el otro está a 9, no es lo mismo que esto esté a 20 y esto esté a 5. ¿Por qué? Porque la compensación de fuerzas que vos estás haciendo, una está aplicada a mucha distancia y el otro está aplicada muy cerca. ¿Se entiende cómo es? Vos imaginate que querés compensar una fuerza aplicada, no sé, están cerrando la puerta. Entonces, hay una persona que en el picaporte está ejerciendo una fuerza para cerrar la puerta. Y vos te pones cerca de la bisagra y apoyás tu mano cerca de la bisagra para detener que cierren la puerta. Acá hay uno que está tirando del picaporte y este es el ancho de la puerta. Tira para allá. Pero vos querés compensar que no se cierre, digamos, haciendo una fuerza opuesta. Pero la fuerza opuesta no la haces en el mismo punto de aplicación, sino que la haces cerca de las bisagras. ¿Entendés? Entonces, si el tipo empuja la puerta con 10 kilos, vos haces como 30 para sostener. Para poder compensar ese efecto. Es como si vas al sub y baja con tu nena y le decís, bueno, viste, sentate en la punta y yo que peso 300 kilos me pongo en la otra punta. No hay sub y baja, se queda siempre allá arriba. ¿Cómo hago para compensar? Bueno, una fuerza mayor, mi peso, la acerco al eje donde se da el equilibrio del sub y baja. Entonces, una gran fuerza, mi peso de 90 kilos aplicada a 40 centímetros del punto de apoyo, equivale o equilibra el efecto de rotación de la nena de 14 kilos apoyada en el extremo, en el otro metro y medio. ¿Se entiende cómo es? Entonces, Es como si fuera que cuando se aleja más, se pierde, digamos, ¿no? cuando vos lo alejás más, imagínate que estás aflojando una tuerca con una llave. Si vos agarrás la llave cerquita del apoyo y querés rotar la tuerca, tenés que hacer una gran fuerza.
Más fuerza. Es el mismo efecto de rotación. Si vos extendés la palanca, con menos fuerza generás el mismo efecto de rotación. Entonces, Está bien. acá yo tengo una fuerza aplicada con esta palanca. Es más grande esa palanca que esta fuerza aplicada con esta palanca. ¿Qué implica eso? Que si yo acá tiro para allá con 100 kilos, por decir un número, que no parece nada raro porque yo peso 90, así que lo menos que tiene que hacer es más o menos mi fuerza para compensarme. Si yo tiro para allá con 100 kilos y este punto es como consideramos la mitad del otro, acá en la cabeza del fémur ya tenés 200 kilos. Así, corto. Profe, Sí, y el ángulo tiene que ver también, ¿no? Con la fuerza que va a hacer uno y otro. Por exactamente. ejemplo, el de T tiene 80, o sea que va a generar un poquito más de resistencia, ¿será algo así? Sí, influye mucho el ángulo, porque en definitiva, desde el punto de vista mecánico, no sé si lo vamos a poder resolver, y la verdad que no me importa, porque yo no sé nada de estas cosas. Digamos, habría que preguntarle a alguien que sepa bien, digamos, y preguntarle estas dimensiones, o cazar un hueso nosotros y buscarlo, que eso también se puede, no es ninguna cosa extraordinaria. Pero desde el punto de vista mecánico, vos vas a tener que hacer una ecuación, 3 ecuaciones que plantear. La primera dice, la suma de todas las fuerzas verticales te tiene que dar 0. La suma de las fuerzas verticales, ¿está bien? Porque si no, o vos te vas para arriba o te vas para abajo. ¿Cuáles son las fuerzas verticales? Bueno, acá tenés un montón de fuerzas verticales. Esta para arriba, la fuerza del músculo para arriba. Tiene un componente que depende del ángulo, como vos decís. Entonces yo tengo que descomponer esta fuerza, porque Laureano me está llorando en este momento. No, Laureano, quédate tranquilo, no lo sé si lo vamos a hacer, es para jodernos. Entonces, la fuerza esta, ¿sí? Tiene un componente vertical. Entonces yo tengo que ver cuál es el ángulo y voy a hacer, no sé, el seno del ángulo, seno de 70 grados, o 80, no sé, seno de 80 por la fuerza esa, por la fuerza con la que tira el músculo, me da un componente vertical. Bueno, eso va a estar dentro de esta ecuación. También va a estar dentro de esta ecuación la resistencia a este otro, que como decís, si el ángulo es diferente, voy a tener que plantear la fuerza de resistencia en la cabeza del músculo, que no va a ser, esa fuerza tiene que ser un componente de mi peso. Ahí no hay vuelta de hoja. El músculo no sé cuánto tira, pero yo sí sé que acá va a tener que aguantar mi peso. No es lo mismo lo que va a aguantar la cabeza de mi fémur que la cabeza del fémur de Laureano. Yo peso 20 kilos más. Así que acá esto tiene que ver sí o sí con mi peso. Con el peso, no sé, si peso 90, bueno, mandale que hay 65 para arriba de este punto, seguro. Y esos 65 kilos están aplicados ahí. Bueno, entonces, con un ángulo, pero están aplicados ahí. Ese también es un componente de esto. ¿Está? Entonces, tengo, no sé, el peso para acá, la resistencia del fémur, ¿cómo se dice? La fuerza de los músculos abductores laterales. Todo eso está en este conjunto de fuerzas de sumatoria de fuerzas en mí. Otro tema más que no está ahí, pero que sí, es la reacción del suelo. Todo esto está en equilibrio porque vos tenés la pata apoyada en el suelo. Entonces acá va a haber una fuerza para arriba que sí es igual a tu peso entero. ¿Entendés? En mi caso va a ser una fuerza de 90 kilos, 900 newton para arriba, seguro. Todo eso está dentro de esta ecuación. ¿Está? Que, insisto, no sé si vale escribirla. Por ahí tendría que pensarlo un poco más para que no quede grabado una huevada. Pero todas esas cosas están al interior de esa ecuación. Cuando yo digo el equilibrio de las fuerzas en I, estoy pensando en la reacción del suelo para arriba, la fuerza normal. En el componente del peso sobre la cabeza del fémur, que tiene que ver con el ángulo ese que dijimos, como decía Marco. En la tensión de los músculos abductores sobre la cabeza del trocánter, que también tiene que ver con el ángulo, que son todos inventos que estamos tirando, entonces nos puede dar cualquier burrada. Pero esas cosas están todas allí. Y después también hay una
un equilibrio de fuerzas horizontales, que también te tiene que dar 0. Y el equilibrio de fuerzas horizontales va a componer, porque en definitiva, ¿cuáles son las fuerzas horizontales? No es ni mi peso ni la reacción del suelo. Las fuerzas horizontales que se van a equilibrar es el componente horizontal del músculo, de la tensión del músculo, contra el componente horizontal de la cabeza del fémur. ¿Me entiendes? Uno va a tener un componente horizontal para allá, no quiero hacerle más raya porque ya no se ve más nada. Uno tiene una fuerza para allá, pero el otro tiene una fuerza para este lado. Esas son las fuerzas horizontales que se están compensando ahí. Esas tienen que ser 0. Y ahí yo creo que ya con eso nomás, ya podríamos ir pensando la dimensión de la fuerza de la que estamos hablando. Ahí ya podemos ir chusmeándolo. Y después está la otra ecuación. La otra ecuación es la sumatoria de los momentos de la fuerza, que es esta tendencia a la rotación de la que estamos hablando, que es una condición que nosotros no vimos nunca. Nosotros nunca vimos equilibrio de cuerpos extensos. Esto es una parte de la física que se llama estabilidad y hace el estudio de cuerpos extensos. Y dentro del estudio de los cuerpos extensos está esto que charlábamos recién con Rosa acerca de tratar de aflojar una tuerca aplicando fuerzas diferentes sobre una barra. Entonces, lo que esta ecuación dice es la tendencia a rotar para un lado tiene que estar compensada con la tendencia a rotar para el otro. Ahora, ¿a rotar respecto de qué? De la línea del apoyo. ¿Sí? Acá hay algo que tiende a tirarlo para un lado y a compensarlo para el otro. Entonces, dentro de esto va a aparecer la fuerza esta, el componente vertical de esta fuerza, multiplicada por su distancia. El componente vertical de esta fuerza multiplicada por su distancia. ¿Se entiende lo que digo? La tendencia a rotar, el momento de una fuerza, eso nunca lo vimos, se los presento, momento de la fuerza, clase de biofísica. El momento de la fuerza es fuerza por distancia, ¿no? Es el módulo de la fuerza multiplicado por la distancia en la que está aplicada. ¿Está? A eso se le llama momento o torque de una fuerza. Y ya viste. Perdón, porque entré tarde, pero ahí, ¿qué fuerza sería? ¿La horizontal o la vertical? Bueno, recontra buena pregunta. Es el componente de la fuerza en relación al eje que vos estás chumeando. Ponele que yo estoy viendo el hombro. Si yo tengo sobre el hombro, si yo empujo el pizarrón, que lo tiro a la mierda, que lo empujo así, algo me empuja acá adelante, ¿entendés? Empujan así, bueno, ese tiene momento 0. ¿Por qué tiene momento 0? Porque está sobre el punto de aplicación, fulcro se llama, el punto de aplicación. Entonces, si algo empuja así sobre mí, ese tiene momento 0 sobre, porque no genera ninguna rotación. Entonces, me empujan del puño, nos saludamos así, de puñito, toc, vos aplicás 1 kilo allá. Bueno, ¿qué efecto de rotación produce sobre el hombro? Ninguno. 0. Ahora, si vos, el kilo ese, ¿no? Te imaginás, ¿no? Nos tocamos así, toc, 1 kilo. Si agarrás ahora y ponés una bolsa de azúcar allá en la punta de la mano, en la palma extendida, ponés la bolsa de azúcar, vas a ver cómo vas a sentir que el hombro tiende, ¿viste?, a cansarse y a... Claro, porque sería como más fuerza, ¿no? Es la misma fuerza, pero distinto punto de aplicación. Entonces, claro. Lo que Diana me dice es, bueno, ¿cuáles son? ¿Fuerzas verticales o horizontales? Bueno, depende que esté chumeando. Si vos lo estás viendo respecto a este punto y pensás en una fuerza que pase por el fulcro, no genera ningún efecto de rotación. Ahora, el peso propio del brazo, la bolsa de azúcar en la punta, los dos tienden a torcerlo hacia abajo. Entonces, los dos van a aportar un momento de fuerza. Lo que dice esta ecuación es que se tienen que compensar para que vos no te vayas para un lado ni para el otro. Tiene que quedar en equilibrio. Estas son las ecuaciones de equilibrio de un sistema extenso, de un cuerpo extenso. Vuelta, se cortó, no te puedo creer. No. Terminó de grabar el otro cosa y no te puedo creer, se cortó. Bueno, entonces, equilibrio de fuerzas verticales. Equilibrio de fuerzas horizontales. Estas son cosas que ya hemos visto en varios ejercicios.
Pero este otro es novedoso, dice equilibrio de tendencias de rotación, equilibrio de momentos de fuerza. Entonces, el momento de la fuerza es la fuerza aplicada por una distancia. Y eso, te decía, nos permite dimensionar el enorme esfuerzo que habría sobre la cabeza del fémur. ¿Por qué? Por los brazos de palanca. El brazo de palanca del músculo es más del doble, para mí, acá le puse 9 y 17, o sea que sería el doble, que el punto de apoyo de la cabeza del fémur a la línea. Esta distancia, si fuera la mitad de esta, la fuerza es el doble. ¿Entendés cómo es? En una palanca, ¿sí? Yo hago una fuerza en una punta de 100 y vos querés compensarla desde el medio de la palanca, tenés que tirar con 200 para arriba, ¿no? Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, refiere a eso, a que vos si te aplicás fuerzas cerca del apoyo, esa fuerza tiene que ser muy grande para compensar lo que vos podés en la otra punta. Entonces, bien, hey. Sucede algo así, bueno, en particular un caso que le cuento, ¿no? La llave de cruz del auto, cuando está muy dura, le agregás un fierro largo y le haces palanca a la punta y lo mueves hasta con un dedo. Eso. Aumentás el brazo de palanca, misma fuerza. Vos, tu fuerza muscular sigue siendo lo mismo. Podés hacer, no sé, 80 kilos. ¿Por qué digo 80 kilos? Porque te agarraste, allá arriba y listo. Haces 80 kilos. Ahora, haces esos 80 kilos con una llave así y no pasa nada. La tuerca no se afloja. Haces 80 kilos con una llave así, le pones un caño y lo extendés, haces 80 kilos, cortás el tornillo. O se afloja o se corta. Bueno, entonces, el efecto de rotación es mucho mayor, no porque vaya aumentado la fuerza, sino porque aumentaste la distancia. Y como el efecto de rotación es el producto de la fuerza por la distancia, aumentar la distancia aumenta un montón el efecto de rotación. Por eso, el efecto de rotación que produce el músculo es muy superior, digamos, porque tiene más brazo de palanca, que el efecto de rotación que produce la cabeza del fémur. Entonces, la única manera de que este efecto de rotación compense aquel es que esta fuerza sea enorme. Si aquel músculo tira con 150, en la cabeza del fémur parado tenés más de 300 kilos. ¿Entendés lo que digo? Estando parado. Sí, ¿Sí? tiene que ser más del doble. Tiene que ser más del doble. Así, corta la bocha. Ahora, yo le puedo estar errando en los ángulos, en, qué sé yo, un montón de consideraciones acá que son específicas, ¿no? Que uno tendría que cazar el hueso y medirlo, sacar un promedio, son cosas que sabe Suárez un montón. Pero esto que te estoy diciendo es así de corta. Si el músculo este compensa al menos mi peso, y peso 100 kilos, no lo está tirando justo, sino que tiene que ser más porque está tirando de costado, y qué sé yo. Entonces, vale que el músculo hace una fuerza de 100, bueno, la cabeza de este coso tiene que hacer más de 200 kilos. Pero recontra sí, ¿eh? Cuando vos le pongas números a esto, vas a ver que llegan a valores que no lo podés creer. 500 kilos, 600 kilos, parado. Un tipo que pesa 100, yo que peso 100, vas a ver, eso no sé si se puede poner acá en internet. Porque yo te estoy diciendo como si fuera un profeta, ¿no? Un profeta, alguien lo tuvo que haber calculado. ¿Cuál es la fuerza que hay que poner? ¿Cómo se pone ustedes que saben buscar? Sobre la cabeza del fémur parado en un pie. A ver, Google, ¿qué dice? Dolor de cadera, dice, joven adulto, cualquier cosa. Problema de cadera, no sé, por ahí. ¿Cuál es la fuerza sobre la cabeza del fémur parado en un pie? Eso trato de ver. Acá tengo mi asistente, acá tenemos un equipo de producción que mamá mía. Profe, pones la pregunta y después pones física, cosa de que más o menos lo relacionen. ¿Y qué dice? Ustedes que están ahí. Igual no me importa. No me importa. No lo busqué, pero... Igual, bueno, búsqueda ahí. Acá tengo un gran equipo de producción para todo esto. Tenemos el camarista de la cámara 1, de la cámara 2, y tengo ahí, están buscando en este momento la producción. Pero no importa. Lo que importa de esto, acordate que la idea era
hablamos del bipedismo, hablamos de evolución, ¿no? Y una serie de cuestiones evolutivas. Ahora, cuando yo lo voy a dimensionar para tener idea, ¿no? de qué estamos hablando, de qué fuerza tiene que soportar el hueso. Entonces, ni se me ocurre, digamos, pegar un salto. Ni se me ocurre saltar y caer allá, con 100 kilos a no sé cuánto puedo correr, pero poderle, no sé, 7 kilómetros por hora tengo que poder correr. No te estoy diciendo eso, que eso es todo otro quilombo, ¿no? Porque sería un análisis dinámico. Estoy haciendo un análisis estático, parado en un pie. Y parado en un pie me da fuerzas que son 2, 3, con estas consideraciones, así, con estos ángulos, etc., 2 o 3 veces mi peso. Así. Profe, literalmente en un pie haciendo equilibrio, ¿se Sí. trata el ejercicio? Sí. No, ni siquiera es un ejercicio, Dai, es una Sí, lucubración, que no sé la ni cómo modelización. llamarlo. Un pensamiento compartido, ¿sí? Porque tiene que estar calculado. Yo creo que si busco en este libro, debe estar en algún lado. No sé, pasa que no lo hace un tiempo que yo dejé de dedicarme al cálculo y todo eso. Era cuando era más joven, hacía esas cosas. Últimamente me dedico a la didáctica específica, ¿no? Entonces, como que me fui alejando de estas cosas. Pero todo esto que le digo, todo tiene fundamento dentro de la física y no es un bolazo lo que le estoy diciendo, ¿eh? Estas ecuaciones las tienen que pensar así, lo que puedo estar errándole es en los ángulos y esas cosas que habría que o medir, ¿no? O preguntarle a alguien que sabe bien cuál es el conjunto muscular, cuál es no sé, el ángulo que forma acá con la cadera, esas cosas. Pero no es distinto de lo que les estoy diciendo, ¿no? Y eso ya nos da números muy importantes. O sea que al salto, un salto te debe dar del orden de 1 tonelada, pero re tranquilo. Para pensar, en el orden, no sé si 900 kilos, 1100, pero en el orden de 1 tonelada. Correr así, yo con mis 100 kilos, dar un paso así, ¿no? Un piquecito. O sea, para poder dimensionar esto. Y por otro lado, para poder dimensionar, porque dicen, bueno, este viejo, qué sé yo, mi vieja, ¿no? A pesar de que sus cuerpos disminuyen la masa muscular, pero siguen juntando, ¿cómo se dice? Tejido adiposo, qué sé yo. Entonces, ¿cuánto pesa? No sé cuánto pesa mi vieja, pero pesa 60 kilos por debajo de la pata. Pero sus huesos, con esos 60 kilos, si en mí tiene que andar, cuando me muevo medio rápido, en el orden de la tonelada, ella moviéndose despacito tiene que andar 600 kilos. Entonces, camina 2 pasos y se le quebró el hueso. ¿Viste? ¿No escucharon relatos así? No sé, estaba caminando y se le partió el hueso. ¿Cómo? ¿Pero se cayó? No, se le partió. ¿Cómo se va a partir el hueso caminando? Hombre, ¿de qué estás diciendo? Te estoy diciendo que la fuerza que soporta es muchas veces su peso. Y eso Porque es no tiene la misma resistencia, ¿no, profe? Sería. el hueso que habíamos descrito con determinadas características mecánicas de torsión y de aletas, no sé cómo decirte, ¿no? De deformaciones del hueso en las inserciones de los músculos, y eso le confiere una dureza muy particular, está asociado también a la concentración de calcio que tiene. Conforme vos empezás a tener osteoporosis, o sea, disminuye la densidad de calcio por unidad de volumen, entonces el hueso se empieza como a polillar, no sé cómo decirte, una serie de inconsistencias dentro de la misma estructura, una serie de debilidades, ¿no? Es como si a esa columna vas y le pegás 2 mazazos acá, le pegás 2 mazazos allá, le pegás 2 mazazos al otro lado, bueno, cuando querés acordar, estructuralmente más débil. El Profe, hueso. además el músculo que usted habla de la cadera debe tener también cierta fuerza que va a poder soportar, Sí, ¿no? pero ahí hay algo que es que siempre estamos contra la gravedad. Entonces ese músculo se va a debilitar mucho si la persona, ponele por alguna razón, ¿no? Por una cuestión de cualquier orden, está mucho tiempo en la cama, está sentado mucho tiempo, entonces
perdés masa muscular. Nosotros, por el hecho de caminar nomás, de arrastrar mi cuerpo hasta allá, la ladera, lastrar y volver hasta acá, 4 metros, con eso solo, los músculos no se debilitan tanto. Porque siempre estamos contra la gravedad, siempre. Distinto es si vos hablás de un atleta o de una persona que hace ejercicio físico, bueno, tienen más masa muscular, es capaz de soportar más y mejor, y los huesos, como están sometidos a esto, ¿entendés? No sé, vos agarrás un músculo mío no sé, y mi estructura muscular, y un músculo de un tipo que se dedicó a remar toda la vida, qué sé yo, probablemente las modificaciones en su estructura ósea estén asociadas a la masa muscular que el tipo desarrolló. Entonces, ese hueso también es más resistente. El tipo que corre todos los días tiene un hueso más resistente que nosotros, que yo, que no. Bueno, eso, hay algo de la morfología específica en función de la demanda que vos le das. ¿Viste? Claro, porque está más trabajado, ¿no? Está más trabajado. Y ese está más trabajado no es solamente el volumen muscular que vos ves. Trabajado, no trabajado, no, ¿entendés? Viste que se dan con anabólicos, con cosas así que rápidamente aumenta la masa, pero por eso mismo pasan las lesiones. No, pero viste, por eso mismo, Rosa, pasan las lesiones. Un tipo crece, pero sus huesos no acompañan ese crecimiento. Entonces, el tipo casa y dice, no, voy a agarrar una carga así, voy a hacer una sentadilla con 180 kilos. Sí, cuando te va a levantar te saltan las vértebras para los costados, ¿viste? Y se lastiman mucho. O sea, es un problema de salud grave el uso de anabólicos en determinados momentos de la vida. ¿Viste? O sea, los tipos que son conscientes, cuando ven que te empezás a hinchar un poco, te pegan un boleo, ¿viste? Los instructores más o menos conscientes te dicen, mira, no venga más, no venga más. No, pero yo, no, tomátela. Ellos saben cuál es el crecimiento y saben que se va a lastimar, ¿viste? Y un poco lo hacen por el prójimo y un poco por ellos mismos, porque empezar a comer demanda de que se lastima a todo el mundo. Entonces, bueno, nada, eso. Hay digamos, un conjunto que hay cosas que nosotros no vemos, pero que tienen que ver con el hueso. Y de grandes, los adultos mayores, empiezan a tener menos densidad de calcio y eventualmente la misma carga. Yo no sé, ahora peso 100 kilos, bueno, dentro de 15 años también voy a pesar 100 kilos. Solo que en vez de tener el cuerpo más o menos, ¿viste? Con algo de hombro, bueno, todo eso lo voy a tener una panza más grande, pero voy a seguir pesando 100 kilos. Y mi fémur va a seguir bancando 100 kilos, sin el músculo, digamos, con menos masa muscular, pero 100 kilos. Entonces, donde tengan, se va a cortar. Donde tenga menos concentración, menos fortaleza, se parte. ¿Viste? Y a cada tanto, no sé si ustedes van por acá, por la ruta 210, entre Bursaco y Longchamp, hay un señor que corre, anda, un viejito flaco, anda con una gorra ahora en invierno, con una gorra tapándose las orejas, ¿viste? Va trotando, y lo va a ver porque va por la ruta, va corriendo contra el tráfico, ¿viste? Tic, 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 va corriendo. Debe tener 80 y tantos años. El tipo sigue corriendo. ¿Por qué? Porque somos máquinas de correr. Y el gringo este corre hasta los 80 y tantos, solo que lo hizo toda la vida. Así que bueno, qué sé yo, no sé ni por qué terminé contándole del gringo, pero la onda era, para ir más o menos redondeando el tema del bipedismo, que ni sé por qué empezamos por ahí con la materia, pero para ir redondeando eso, la dimensión de fuerzas mecánicas que implica el bipedismo es por lejos mucho más, digamos, demanda una estructura ósea con mucho más resistencia que si tuvieran 4 patas, pero ni dudar, ni dudar. ¿Entendés? Lo mismo que si, no sé, imagínate 2 columnas para soportar 100 kilos a 4 columnas para soportar 100 kilos, ya está. Esa cuenta te da que en una tenés que bancarte 50 kilos vertical y en el otro tenés que soportar 25 kilos vertical. Ya ahí, viste, vas en contra, ¿no? Lo que vos tenés que resistir. Ahora, si esas columnas están chingadas,
no están en línea, sino que vos tenés que soportar una carga, no sé cómo decirte. Haces una torre así y le pones el tanque acá arriba. En vez de ponerle el tanque sobre la torre. Haces una torre así y acá arriba le pones el tanque. Bueno, eso demanda que la estructura que le tenga que poner, ¿cómo hace para soportar algo más allá de la vertical? Todo eso está acá. No sé si nos salió, se podría calcular, yo creo que lo buscamos en internet, lo vamos a encontrar antes, aunque mi equipo de producción no lo está encontrando. Pero nada, las ecuaciones son estas, las fuerzas son estas, le podemos preguntar a Suárez cuáles son las distancias promedio de la inserción de un varón, no sé, adulto, te va a decir más o menos, después le decir la altura y ella hace, ¿cuánto mide? 1,85 m. Ah, 17,22, porque la mina sabe todo. Es así. Así que vos le vas a preguntar y te va a decir. Yo no tengo ni idea, habría que medir. Bueno, gente, basta de soliloquear. Espero que nada, que hayan por lo menos imaginado el problema y tener una idea de la dimensión. Pero imagínate eso. En un salto yo debo pasar 1 tonelada en la cabeza del perro. Corta. Así, pum, saltando acá para allá. Les mando besos. Y nada, la próxima era que ustedes me iban a contar algo. Pasa que yo me acosté ahí un rato así y dije, mirá qué buen tema podría ser. No tengo ni idea, pero hagamos. Así que la próxima, Dai, nos tienen que contar algo sobre el bipedismo y ya terminamos con esto y avanzamos, que ya junio no sé qué, 18 dice mi computadora. Así que, Profe, sí. le hago una consulta, yo no sé si seguramente lo habrá hablado en la primera clase, ya me olvidé, el tema de esta primera parte del año. No sé qué pude haber dicho, lo tenemos grabado seguro. Con el tema de cierre de notas y eso, ¿cómo va a ser? No, ningún cierre de notas, no, la verdad que están muy lejos de mí. Sí, anótense ahí, ahora que me hiciste acordar, anotate en el chat, antes que cierre la reunión, anoten sus nombres. Yo no estoy muy preocupado por las calificaciones, de hecho, a ustedes que están y que los veo y que dice yo, ya está, es aprobado por presencialidad. Me interesa más que vayan construyendo nada, estos enfoques acerca de la física y sus nexos por ahí con la disciplina que ustedes estudian. Nosotros tenemos final, o sea, no pasa nada. No, ahí vamos a calificar. Ahora me importa que vayan, no sé, construyendo miradas respecto de eso. Así que tranquilo con eso, no. Ahora esto queda grabado, ¿verdad? Al otro día tengo a todo el conjunto de burócratas diciendo, no, acá las calificaciones, no sé qué. No, me importa que la aprendan, che. Así que estamos bien. Les mando un cariño grande. Profe, después de Terminado por hoy. Les mando un beso. Ahí se ven. Hasta luego. Buen fin de- Chao, buen fin de semana Chao, para profe. todos. Chau, chau.